Muy buenos días a todos. En el marco del achicamiento del Estado, de la estructura del Estado y de, por supuesto, el ahorro fiscal que queremos generar en las arcas del Estado y por supuesto, en la intención que tenemos de ir comunicando, no todo porque no daríamos abasto, pero sí de ir comunicando lo que nos parece más relevante en términos de reestructuración. Queríamos comunicarles el plan de racionalización de gastos del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad luego va a dar los detalles adicionales, pero me parecía que valía la pena resaltar algunos puntos de este plan de racionalización para el primer trimestre del año. El Ministerio de Seguridad tiene, al margen por supuesto de las propias fuerzas, 1.254 empleados. Había 98 de estos 1.254 empleados que tenían algún tipo de doble contratación, así que fueron dados de baja inmediatamente. Y además había 77 contratos dados de alta en el 2023 que han sido también dados de baja y 400 contratos de estos 1.254 que están en revisión, donde tendrán, por supuesto, una definición en las próximas semanas. Entre algunas de las decisiones que se tomaron allí en el Ministerio, en cabeza, por supuesto, de la ministra Patricia Bullrich, se han eliminado todos los intermediarios de los seguros de todo el Ministerio. Esto parece tal vez una trivialidad, pero esto implica un ahorro de unos 500 millones de pesos. También se eliminó el 90% de los equipos de los celulares, estimando un ahorro en 60 millones de pesos. Hay, por supuesto, celulares que son para uso operativo. Todo el resto se han eliminado. También se han racionalizado insumos, por ejemplo, el café o algunas otras cuestiones en las que se van a ahorrar casi 10 millones y medio de pesos. El Ministerio de Seguridad todavía tenía contratado diario papel, en el siglo XXI, la verdad es que ya sin demasiado sentido, en lo que se gastaba 2 millones y medio de pesos por año, y además se procedió a reducir el servicio de fotocopiadoras, que también parece una trivialidad, pero va a generar un ahorro en torno a los 18 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad tiene una flota de vehículos de 179, se van a dar de baja 45 vehículos, cerca de un 25% de la flota, ahorrando un gasto anual de 45 millones de pesos adicionales. En los últimos días vimos, y cambiándoles el eje de la conversación, de esta conferencia, hemos visto alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Lo cierto es que este ruido queríamos marcarlo porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien y tampoco es un tema menor lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. Logramos al principio al inicio de la gestión, con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo, se lo había logrado estabilizar determinadas variables de la economía, que era, por supuesto, el puntapié para seguir avanzando en lo que después fue el DNU y en lo que ahora son, además de, por supuesto, las medidas que se toman todos los días, la ley bases enviada al Congreso. Y lo cierto es que desde que los rumores, en virtud de la ley, que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley, y los amparos con el DNU, generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Hoy la responsabilidad, nosotros hacemos nuestra parte la estamos haciendo
y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada. Para nosotros las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio, de la cotización del dólar, puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. Hoy, en virtud del, como les decía, del comienzo del debate de la ley, hoy van a hacerse presente en el Congreso el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Chirilo, quien van a comenzar con las explicaciones que los diputados crean pertinentes. En otro orden de cosas, me gustaría expresar nuestra solidaridad y apoyo al gobernador Maximiliano Puyaro y a su familia por las amenazas recibidas. Ya lo ha anunciado la ministra Bullrich, vamos a tomar medidas y es decisión del presidente de la Nación que el ministro de Defensa o el Ministerio de Defensa y el ministro o el Ministerio de Seguridad trabajen en conjunto para terminar con las mafias que hoy dominan parte de la República Argentina. En el día de ayer, por la tarde, hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, haciendo referencia a un comentario que surgió de los voceros oficiales. El único vocero oficial del presidente de la Nación, y en tal caso de lo que ocurre en la Casa Rosada, soy yo. No hay otro vocero que represente al presidente, no hay otra voz que represente al presidente, y en tal caso, todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira. Y lo de ayer fue mentira. Y lo aclaro a tono personal porque, por supuesto, se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento, que es la voz del presidente, y la verdad es que me gustaría, con esta aclaración, que no vuelva a ocurrir porque, repito, el único vocero oficial del presidente de la Nación soy yo, soy aquí quien les habla, con lo bueno y con lo malo, pero soy yo, así que pido por favor que cuando hablen de voceros que dicen tal o cual cosa, sepan que voy a entender que están hablando de mí, como ocurrió en el día de ayer. Bueno, hasta aquí lo mío, abierto a, por supuesto, las preguntas que me quieran realizar. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Martín Fernández para la Radio de la Ciudad. Iba a preguntar por la situación en Rosario, pero bueno, ya dio algunos detalles. Se la cambio al respecto de lo que contaba recién. Si puede dar más precisiones referido a lo que acaba de señalar con lo que podría ocurrir en los mercados si la ley no es acompañada por la actual oposición en las comisiones y más tarde en la Cámara de Diputados. Puntualmente, ¿a qué cuestiones se está refiriendo? ¿Cuál es la visión del gobierno al respecto? Bueno, simplemente hice una referencia al mercado financiero, que es lo que uno efectivamente ve con mayor facilidad y que está a la vista de todos, ¿no? El tema de este salto que hubo en los últimos días en el tipo de cambio en torno al 30%, para hacer números redondos, de 900 a 1.200 pesos, repito, en números redondos. En relación a qué puede ocurrir, por supuesto que las consecuencias no las podemos predecir, pero entendemos que si con algunos rumores, por un lado, y por el otro lado, los amparos solo en materia laboral que han, bueno, el decreto, recuerdo, está en vigencia, lo que está observado por ahora, lo que está suspendido es la parte laboral.
y esto hizo que el mercado pase factura de, digamos, determinadas desprolijidades, no nuestras, sino por supuesto, como te decía, de diferentes actores y de parte de la política. Entendemos que en una situación dramática por la que está atravesando la Argentina, de la que explicamos desde el día 1 que yo estoy acá, cuál es la situación, cuál es la realidad, cuál es esa foto de la Argentina y que para nosotros, tanto el DNU como la ley, son piezas fundamentales y necesarias para salir de esta decadencia, bueno, entendemos que el que no lo estamos contemplando, pero en el caso de que se dé el plano hipotético que vos sostenés, que la ley no se apruebe, bueno, las consecuencias son claramente impredecibles, ¿no? Viendo que hasta ahora tuvimos una pequeña muestra gratis de cómo el mercado puede llegar a pasar factura. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Vocero. A propósito de esta cuestión, muchos analistas financieros no hablan de esa situación, sino del hecho de que la gente no tiene dónde depositar su dinero. No hay en estos momentos un ofrecimiento de parte del Gobierno Nacional para los ahorristas de poder sostener su moneda, porque han reducido sustancialmente la tasa y han quitado el crédito UVA a 90 días, que era otra de las variantes que tenía la clase media. Y recién acaba de salir un comunicado, además firmado por expertos juristas, entre otros Aida Kemenmacher, Marisa Herrera, Daniel Pizarro, Ricardo Gil Lavedra, en el cual señalan que firmaron una carta abierta a diputados y senadores expresando su rechazo a que se reforme el Código Civil y Comercial a través de una ley ómnibus. Y sumado a esto, su opinión, y sumado a esto, si las expresiones, tanto de usted deslegitimando a la oposición, como del presidente Milei, hablando de idiotas útiles, entre otras pequeñas observaciones, contribuyen a bajar el ánimo lo que se está viviendo en Argentina en estos días. Gracias. Con respecto a tus primeras dos preguntas, son opiniones libres de terceros, las respetamos y nos parecen, más allá de que vos utilizaste el adjetivo de calificados juristas, a nosotros la verdad es que esa calificación pero digo, la verdad que las opiniones para nosotros son libres y las respetamos absolutamente todas, así que nos parece bien y en tal caso la de los analistas será una cuestión de los analistas, imagínate que en esta posición no me voy a poner a opinar sobre inversiones y sobre qué le conviene más a uno o a otro. Con respecto a tu última pregunta, nadie le quita legitimación o legitimidad a nadie. Simplemente describimos una situación. La aprobación de la ley no depende claramente del Poder Ejecutivo, depende del Poder Legislativo. Y como he dicho en reiteradas oportunidades, no solo yo, sino otros miembros también del gabinete, nos cuesta a veces comprender determinadas posiciones cuando está en juego, o cuando en tal caso al revés, ¿no? Cuando estamos viviendo una situación decadente desde hace muchísimo tiempo, nos llama la atención o nos cuesta comprender cuál es la postura de alguien que no quiere cambiar, algo que por supuesto la gente consideramos que eligió y votó también legítimamente, cuál es la razón por la que no quieren acompañar un cambio profundo en esta Argentina que muchos no queremos ver más en términos de pobreza, muchos no queremos ver más en términos de indigencia, de inflación, de aislamiento con el mundo, y ni hablar cuando me meto en otras cuestiones como tal vez seguridad, educación, salud. Argentina hay que cambiarla de cuajo y lo que propone la ley es un paso más en ese camino y todas las opiniones son respetadas, nadie le quita legitimidad a nadie, te lo puedo asegurar y simplemente apelamos a que la política entienda que de este lado las cosas están hechas y que la sociedad pretende que del otro lado también se hagan las cosas.
Hola, ¿qué tal? Hola, Rossum, Jaime, Nación. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para seguir con el tema del debate de la ley Ómnibus, ayer estuvieron por aquí representantes de distintas provincias, primero a la mañana, después a la tarde, hicieron distintos reclamos o por lo menos plantearon distintas posturas ante el ministro del Interior. Quería saber si esos reclamos, como ellos, digamos, salieron, dijeron que fueron escuchados, pero si se van a atender, si se van a hacer cambios en la ley. Había reclamos en temas retenciones, biocombustibles, después el gobernador de Catamarca por el tema de la privatización de una minera. Bueno, ¿va a haber cambios, va a haber adendas, va a haber modificaciones? Eso. Bueno, un Gracias. poco un poco lo explicaba ayer y de hecho lo aclaré algunos otros días porque había existido una cierta confusión con respecto a alguna terminología utilizada. Lo cierto es que la ley es muy extensa, cambia de raíz un montón de cuestiones en la Argentina, o intenta cambiar un montón de cuestiones en la Argentina, a las que algunas ya me fui haciendo referencia durante estos días y algunas otras iré haciendo referencia en lo sucesivo. Nosotros la ley no la negociamos, esto que quede claro. El contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo, que no aceptemos sugerencias y que no nos sentemos a conversar con todos los que, bien intencionados, que efectivamente apoyan y entienden que el cambio en la Argentina es necesario y que no se puede seguir así, que no hace falta más que mirar un poco por sobre el hombro de cada uno para darse cuenta que esto no puede seguir así, y toda sugerencia que mejore en materia de libertad, en materia de economía, en materia de la vida diaria de la gente, todo va a ser escuchado y todo va a ser mejorado. Sería soberbio no entender que puede haber mucho por mejorar en materia de libertad, pero no soy claro porque se han confundido los términos. La ley no se negocia, no hay nada para negociar porque todo va en pos de que los argentinos estén mejor. Se escuchan sugerencias, claramente. Buenos días, Rosario Vigosi de Radio La Red. Bueno, Hola. ante la clara preocupación del gobierno por la vigencia del DNU, por ejemplo, que hoy tiene una pelea en el marco de la justicia, está a punto de quedar en manos de la justicia definir si se ofrece o no se ofrece una cautelar al reclamo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia. En este sentido, ¿cuál es la instrucción que el gobierno, que el presidente Milei le dio al procurador? ¿Cuál es la estrategia que están planeando ante la posibilidad de que se le otorgue el amparo a quienes reclaman la inconstitucionalidad? Vuelvo a veces parezco repetitivo, pero lo soy en temas que me parece que vale la pena hacerlo. Nosotros somos súper respetuosos del proceso judicial, en esta instancia y en instancias posteriores. La decisión que se tome desde la Procuraduría será informada en su momento y de hecho las apelaciones y determinadas presentaciones son y serán siempre públicas. Nosotros entendemos que el DNU no reviste ni inconstitucionalidades ni ilegalidades. Por lo tanto, confiamos en que en la última instancia judicial se va a resolver a favor del sentido común, de la ley y de las atribuciones que tiene el presidente de la Nación. No hay mucho para agregar más que esperemos a que se vayan desenvolviendo los hechos. Te repito, en un proceso que somos respetuosos de la independencia de poderes. No pensaba en que la última instancia es la Corte. La Corte ya anticipó que no trata el tema hasta febrero. En ese caso, ¿ustedes le van a pedir a la Corte que intervenga antes de que finalice la feria? Bueno, si llegamos a tomar una decisión al respecto, les será anunciada. Hasta ahora no hay ninguna decisión al respecto de ese tema. Última pregunta. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Decías que tenían claro hacia dónde se iba si no salía la ley, más allá de las apreciaciones personales que se pueden hacer sobre la ley. Quiero saber hacia dónde se va si no sale la ley y qué respuesta tendría el gobierno
¿Hay un plan B? ¿Se pretende avanzar con las medidas por decreto, las que se puedan sacar por decreto, teniendo en cuenta que hay una parte de las reformas que ya está vigente y las actualizaciones de las tarifas están vigentes y la gente ya les está pagando, y por otro lado lo supuestamente bueno que traería la desregulación económica que pretende el actual gobierno no tendría impacto positivo sobre la gente por no estar vigente todas estas medidas que pretende la ley? Gracias. Bueno, nosotros no estamos evaluando que el destino sea la no aprobación, que el destino final sea la no aprobación. Nosotros no vemos chances, primero porque las explicaciones, las aclaraciones y toda la información que están requiriendo hasta aquí los diferentes actores se les está suministrando. Y me parece que estamos en un camino, estamos en un camino de entendimiento que creemos que va a llegar a lo que nosotros creemos que es el sentido común, ¿no? Que es apoyar, en definitiva, lo que uno propuso en campaña, lo que la gente votó y que hoy queda. Nuestra parte la venimos, por supuesto, cumpliendo a rajatabla. En tal caso, ahora la política el Poder Legislativo tiene que responder por la parte que a ellos les toca. No vemos un escenario donde la ley no se apruebe. Ahora, yo no hago futurología, pero me voy a esforzar un poco por hacerla. Yo no puedo saber qué es lo que va a pasar si la ley no se aprueba. Lo que puedo saber, sí, es qué es lo que no va a pasar. No vas a salir de esta pobreza, no vas a tener inversiones, no vas a estabilizar las variables que necesitas estabilizar, no vas a poder salir de la encerrona del cepo, no vas a poder salir de la encerrona inflacionaria y no vas a poder salir de este aislamiento que tenemos con el mundo. Digamos, si la decisión es seguir en esta decadencia, que por supuesto cuando estás en decadencia y no haces nada, cada vez la profundizás más, bueno, será una decisión. Y nosotros creemos que va a primar el sentido común, que va a primar la lógica y que lo que van a acompañar va a ser terminar con esta decadencia y empezar a salir de una Argentina decadente. La variable que yo te puedo enumerar es una variable de un país decadente, 200% de inflación anual y camino a, ¿no? Camino hacia donde no sabemos cuál va a ser el número si no hacemos lo que hay que hacer y si la política no está a la altura de las circunstancias. Pero te puedo hablar de pobreza, de indigencia, te puedo hablar ni hablar del resto de los temas, ¿no? Del estado de la salud pública, de cuestiones de educación, te puedo hablar del comercio internacional. Digo, puedo tocar el tema que quieras. Bueno, Banco Central, digamos, tema de reservas, deuda con importadores. La herencia recibida fue brutal. Todavía no tomamos dimensión, pero el gobierno anterior defaulteó la deuda con los importadores. Dejó miles de millones de dólares a gente que tiene deuda con el exterior, le prometió los dólares y nunca se los dio. Digo, la herencia fue brutal y esto hay que entenderlo y hay que tenerlo claro. Entonces, nosotros sabemos cuál es el camino para salir de esto y parte de ese camino, por supuesto, incorpora a otro de los poderes, que es el Poder Legislativo. Hasta el cansancio voy a repetir y vamos a repetir como gobierno que nuestra parte la estamos cumpliendo tal como nos pidió la gente. Para salir de esto necesitamos que el Poder Legislativo haga su parte. Y la parte es precisamente la ley bases, que es la que que es la que enviamos al Congreso y que es la que estamos proponiendo. Gracias.